Che, Mari, bueno, viste que en los ratos libres que me quedan miro series en general. Soy medio seriéfila. ¿Existe la palabra seriéfila? Bueno. No sé, pero debería existir. La inventé. Bueno, whatever. Tiene sentido, digo, cinéfilo, seriéfilo, tiene sentido. Bueno, entonces en general cuando nos sentamos a comer, miramos alguna serie y en la pandemia especialmente nos dedicamos a la comedia. Porque para Marga ya está la vida. Por favor. Sí, para Margo ya tenemos demasiado. Esto. 100%. Yo escuchaba todos podcasts informativos, de cosas empresariales, de cosas de marketing. Mi repertorio pasó a todas cosas de stand-up, comedia, humor. Basta, me quiero reír un poco, quiero sonreír. No, nosotros nos propusimos, o sea, yo no puedo entender la gente que está viendo The Walking Dead en esta circunstancia, por ejemplo, no la puedo entender y no lo voy a mirar, y esa es una serie que ya miré, digamos. No, nosotros nos dedicamos a la comedia. Hemos visto todo lo que encontramos de comedia lo vimos, y hay una que está muy, la recomiendan mucho, que es The Marvelous Mrs. Maisel, que ya tiene como 3 temporadas, ¿no? Entonces, nada, Amazon Prime, que está ahí, tiro el dato por si nadie sabe. Yo no sabía muy bien cómo venía la mano, qué sé yo, chusmeé un poquito. La actriz la tenía vista de House of Cards, porque es la que hacía Rachel, por si alguien vio House of Cards, que termina pobrecita difunta. Anyways, muy dramático su papel, entonces dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Todo esto. Bueno, para hacerles el resumen de cómo viene la mano, es una chica judía a fines de los 50, o sea, casi 60, ya llegando casi a la década del 60, de nivel alto, socioeconómico alto, está casada con un chico judío, tienen 2 hijos, y de repente, y el marido quiere hacer comedia de stand-up, pero es malísimo, o sea, lo básico. Entonces van a ver clubes de stand-up y qué sé yo. De hecho, hay un actor que interpreta a un cómico de stand-up de esa época, o sea, que está haciendo ese papel. Bueno, van a ver. Y el pibe, primero que es malísimo, y segundo que ella se entera que le está metiendo los cuernos con la secretaria, ella es la esposa perfecta, la madre perfecta, todo perfecto, pero el marido la contracornea y la deja. Entonces la loca se pone en pedo y termina en un club de stand-up haciendo un stand-up improvisado de todo lo que le está pasando por la cabeza en ese momento, hasta se queda en bolas, termina en cana. Bueno, así empieza el primer capítulo, ¿no? Entonces ella empieza una carrera en el stand-up. Es muy divertida la serie, a mí me pareció muy divertida. Me parecen muy divertidos los padres, que son 2 actorazos también. Imagínate una familia judía tradicional, y la hija de repente es una cómica de stand-up, es como que no cuadra el perfil. Entonces ella durante mucho tiempo no dice que hace eso, nadie sabe, no sabe la familia, no saben en su trabajo, nadie sabe. Y hay una escena en la segunda temporada que me hizo mucha gracia, porque su mamá medio que le agarra un pire, se va a París, la van a buscar, y en París ella va a un club de comedia. No entiende nada porque hay 3 drag queens hablando en francés, digamos, haciendo su show. Bueno, ella lo disfruta igual, y en algún momento la serie tiene estas cosas como de realismo mágico, que acaba lo que me interesa contar, que pasan cosas que son inverosímiles, ¿no? O sea, que sí, no, pero como el público en general no conoce nuestro trabajo, lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ella se sube al escenario y empieza a contar toda la historia de su vida, todo su drama de que el marido la dejó y todo esto con lo que hace humor, digamos, básicamente con su familia y con su problema. Y se levanta una chica americana que habla francés y le oficia de intérprete. Pero yo no te voy a explicar a la velocidad que habla la protagonista y a la velocidad que habla e interpreta la intérprete, que se supone que no sabe nada de lo que está interpretando, pero de repente las 2 están hablando a muchísima velocidad en 2 idiomas. No existe eso, chicos, no existe. Yo quiero que todos... Que era una intérprete re capa profesional. Que justo estaba ahí. No, claro, no era intérprete, primero, porque no la presentan como intérprete, era simplemente una americana que vivía en París. No existe esa velocidad, no existe interpretar un show de stand-up y encima improvisar. Encima un show de stand-up, claro, lleno de humor, improvisado, que es lo más difícil. Con chistes, con remates. En otro idioma, o sea, porque la mina encima mete los remates, la intérprete. O sea, no existe. Es todo totalmente... Hollywood, no. Es muy Hollywood eso. Es muy Hollywood, muy divertida la escena, pero fue como, no, esto acá hay que explicarle al público común que esto no sucede, porque no vaya a ser que ahora empiecen a buscar a intérpretes de stand-up.
Fíjate que ni doblaje de stand-up hay. O sea, como no se A puede. mí me mata de Hollywood, me mata que el tema de los idiomas, cuando no hablan inglés, la familia, por ejemplo, Claro. es como que empiezan hablando otro idioma, tipo, no sé, se saludan en otro idioma, tipo bonjour, qué sé yo, y después pasan a inglés, como que eso es más cómodo para los que están filmando, me imagino yo. Sí, ¿qué Todos pasó? hablan inglés con un acento Se me trabó el en zap. otro idioma. ¿Viste? Estás con el coso tipo, ¿qué Acento. pasó acá? Claro, no. Y a veces meten alguna que otra palabra, ¿me entendés? En el idioma original, como somos de esta. Como para que te Pero está acuerdes ahí, tipo, que la hablaban familia otro idioma. cenando, hablando en inglés con acento árabe, no tiene ningún sentido esto. Pero vos sabés que yo lo vi Siempre eso me hizo mucho ruido. Yo lo vi eso en productos de la India, por ejemplo. En series de la India. El otro día, Como en Bollywood, decís vos. no de Bollywood, sino el otro día había unos pedacitos de una serie de una actriz y una diseñadora que son madre e hija y van a hacer una serie tipo reality y de repente hablan toda una frase en inglés. ¿Y por qué? O sea, claramente ahí ya no es una cuestión de Hollywood, ahí es una cuestión de que Pero se ve que no, está pero mezclado. esto es un reality. Claro, no, eso andás a ver. A lo mejor la familia mezclaba el idioma. No, ya lo vi Lo que varias yo digo veces, es cuando la. Pero bueno, ¿Sí? sí, vos lo que decís es otra cosa, como que Hollywood te dice, bueno, mira, esta gente habla en otro idioma, pero por Claro, una esto cuestión habla en otro práctica, idioma, pero un hablamos ratito todos nomás. Ahora inglés. van a hablar en inglés porque es más cómodo para todos los angloparlantes. Así los angloparlantes no tienen que leer los subtítulos. Claro, Eso es re molesto. pobres. Vamos a hacer que todos hablen inglés. Mejor hablamos todos en inglés. Bueno, yo el otro día leí, hablando que esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero conecto, que en Outlander, si viste Outlander, la serie, ahí Sí. yo me acuerdo que la primera temporada había partes que eran todas en gaélico antiguo. Y de hecho, Ay, sí. yo tuve que traducir sí. un episodio de Outlander en ese momento y digo, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué se supone que hago con todo esto? Y me dijeron, no, déjalo así. Ah, bueno. Y si vos te fijas, no tiene ningún tipo de traducción. Claro, no le meten subtítulo, nada. Entonces vos decís, ¿qué onda? ¿Se ahorraron porque nadie sabe bien qué es lo que están diciendo? Según según declararon los showrunners de la serie, ponele, es que no, que en realidad no es que se ahorraron buscar el traductor, sino que te quieren hacer vivir lo que le pasa a Claire, que no entiende nada. Claro. ¿Creemos? Sí, no, puede Puede ser. ser, ponele. ¿Sabes qué me hace acordar de la película Scary Movie? Una de las Scary Movie, que está Anna Faris, la actriz Ay, que es muy que gracioso. ve a un nenito japonés y entonces ella le empieza a hablar como que habla japonés, pero le dice todas marcas japonesas, tipo Qué idiota. Hitachi, Shizuko, Qué tarada. Samsung, Qué de tarada. todas marcas que todo. Y nada, es que es muy graciosa Bueno, esa escena. Después la podemos buscar. Entre series y películas. A cualquier tema. Porque somos así. ¿Qué va a ser? Uno se. Y así de series, películas y cosas de Hollywood pasamos a hablar de yoga. Sí. ¿Ok? Ok. Porque nosotros, además de encontrarnos a nosotras mismas, tenemos que encontrar el tornillo que se nos cayó. Era como la frase. Fuera de joda, la entrevista está buenísima. No se la pierdan a Elena, nuestra traductora yogi. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Elena Jiménez Álvarez. Ella es traductora, locutora y profesora de yoga mexicana con actual residencia en el Reino Unido. Cuenta con una licenciatura en marketing y otra en enseñanza de inglés y una maestría en traducción. Su especialidad son los temas de mindfulness, marketing y bienestar. En el ámbito del yoga, Elena está certificada como maestra Hatha Yoga, yoga prenatal y yoga para la fertilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en yoga y meditación y actualmente se especializa en la creación e impartición de talleres y cursos online de yoga, mindfulness y meditación para traductores y locutores. Elena, es un placer que estés aquí con nosotras en pantuflas. Hola chicas, y literalmente estoy en pantuflas, ¿eh?
¿En serio? Aquí solamente yo. Bienvenida, qué bien. No, pero yo le cuento a la gente que Nos como muestra las pantuflas, Elena. Claro, Elena está de verano, entonces la vemos como muy veraniega, pero se dejó las pantuflas igual. Me encanta esa actitud pantuflera all year round. Es que, ¿sabes? Todo Yo el año pantufla. estaba grabando ahorita una clasecita de yoga y lo grabo descalza. Entonces, obviamente, como se me enfriaron los pies, dije, me voy a poner mis pantuflas. Qué genia, me encanta. Bueno, hoy le cuento a nuestros podcast escuchas que estamos triangulando Milwaukee, Gales, no me acuerdo el nombre de dónde estás en Gales, y En bueno, Swansea. Buenos Aires. Swansea, Gales. O sea, re loco. Nuestra primera, está bien que sos mexicana, pero es la primera persona con la que hablamos allá en Wales. Sí, sí, Me sí. gusta. Y a mí, bueno, yo justamente te iba a preguntar, porque esto de que, primero que sos extranjera, ¿no? Digo, mexicana, en Gales, con una especialización tan particular para la traducción. Te quería preguntar, bueno, primero, ¿cómo llegaste a esta especialización? Porque no sabemos bien si primero llegó el yoga o la traducción a tu vida, así que nos interesa saber cómo los combinaste. Y Ya. cómo empezaste a abrirte camino también en ese terreno, incluso estando fuera de tu país. Claro, qué bonita pregunta. Fíjate que yo creo que está muy difícil entender qué llegó primero. Yo creo que lo que llegó primero fue el yoga, porque pues literalmente tengo ya 16 años, digo siempre más de 15, pero son 16 y soy precisa. Desde que descubrí el mundo del yoga, la gente me ve y me dice, pero ¿cuántos años tienes? Te ves muy chiquita, ¿no? Pero no tengo 36, tengo 36. Entonces, Ay, chica, de los se ve más 20, joven, ¿eh? Hay que empezar con el yoga. aquí Ya. todos me dicen lo mismo. Dice, ¿cómo que tienes 15 años? Entonces, ¿tú cuántos años tienes? Entonces, más o menos a los 20, cuando estaba por ahí terminando mi carrera, mi primera carrera, en ese entonces, yo creo, pues ya, fíjate, me llegó muy curiosamente, porque desde entonces yo tenía muchísimas ganas de practicar yoga. En ese entonces el yoga era como, o sea, en México al menos, donde yo vivía, hasta los 28 años, el yoga era prácticamente solo para los abuelitos. Ah, En México, cuando yo lo mirá. empecé a practicar. Entonces, y no había clases, por ejemplo, en gimnasios. Los maestros eran como, o te ibas a la India o estabas con una clase de viejitos. O sea, era bien raro, Claro. ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo hablaba del yoga, yo iba en la universidad y yo, ay, es que yo quiero hacer yoga, yo quiero hacer meditación. Y la gente me veía como diciendo, qué abuela, ¿no? Así que, qué grande. Y yo decía, pero bueno, así fue cuando empecé en el ámbito del yoga. Ahorita obviamente ha cambiado y se ha transformado de manera, o sea, total, 360 grados, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, a mí lo que me acercó al yoga y a todas estas cuestiones fue la búsqueda del silencio. Y esto es muy raro porque yo vivía en México y México es uno de los países más ruidosos que he conocido en mi vida, ¿no? Somos súper ruidosos, la verdad. Y me encanta, digo, ahora aquí en Inglaterra me callan, ¿no? Me hacen así en los Ay, restaurantes, sí, te fuiste en el como a la autobús, otra punta. me Qué silencio callan. que Sí, tenés. porque me voy al extremo, ¿eh? Por eso te digo que es interesante. Entonces, sí, me han llegado a decir así en el No. autobús, cuando voy platicando por teléfono con mi mamá. Ay, qué Te lo horror. Es que juro, nosotros los latinos en general somos como más, ¿no? Ruidosos que el total, anglosajón promedio. totalmente. Pero Y que te bueno, callen, le hago un escándalo. y ya, bueno, o sea, realmente esto fue lo que a mí me acercó. Yo necesitaba silencio en ese momento, o sea, yo sentía que necesitaba ese espacio y encontré una meditación que es la meditación Vipassana, que bueno, desde que yo la conocí, cambió mi vida, o sea, cambió mi vida y digamos que yo entré al yoga a través de la meditación primero. Ahí yo Claro. empecé, conocí mucha gente en un retiro que hice de 10 días de silencio, me acuerdo que me fui a Guatemala a hacer ese retiro que era donde estaba, y al regreso, o sea, ahí conocí gente que me decía, no, pues que el yoga, y yo decía, es que ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que practicar. Y entonces o sea, encontré una clase que afortunadamente estaba muy cerca de mi casa, que era de Kundalini Yoga. Fue el primer tipo de yoga que yo practiqué. Y bueno, encontré como aquello que te dicen que esto soy yo, ¿no? No puedo creer que alguien esté expresando lo que yo sienta y que existe Claro. una metodología y que se llama yoga. Era Me encanta hermoso. me encanta lo que decís el silencio, porque lo conecto directamente con la traducción.
absolutamente. Esto, Porque mira, es es lo que uno como, necesita, generalmente. necesitas silencio, pero también como claridad mental. Y Eso, entonces, silencio en el ambiente y silencio mental, en el sentido de claro, lo que te ayuda a concentrarte, a estar ahí donde tenés Concentración, que estar. foco, sí. Exacto. claro. No, y también como, por ejemplo, no sé si te ha pasado, luego no te fluyen las ideas, no a ti, pero a todos nosotros, no nos fluyen las ideas o la terminología o las cuestiones cuando nos sentimos con mucho ruido en la mente, ¿no? Y no Sí. nada más exterior, o sea, puede ser que haya silencio exterior, pero si tienes ruido mental, es igual. O al revés, puede ser que haya un ruido afuera en todos lados, pero si tú logras cultivar ese silencio interior, no importa el ruido de afuera. Pero Ujú. bueno, esto ya es otro rollo, pero haz de cuenta que esto llegó primero a mi vida, ¿no? Entonces empecé con el yoga y siempre el yoga estaba ahí a la par de toda mi vida. Empecé a encontrar clases de yoga, fue muy difícil cuando yo empecé a practicarlo, pues por lo mismo. Y cuando por fin encontraba, pues yo ya estaba trabajando, yo trabajaba en ese entonces fue cuando me titulé, soy también licenciada en Mercadotecnia, en Marketing, Mm, y en ese entonces yo estaba trabajando para el marketing de una librería en México, Librerías Gandhi. Me mm. encantaba, pero la única cuestión que, digamos que me hizo dudar de seguir ahí fue que no podía ir a clases de yoga. Porque, te lo juro, o sea, las únicas horas eran a las 8 y 9 de la mañana. Y yo, pues a esa hora ya estaba trabajando. Entonces yo decía, empecé ahí a buscar, querer encontrar un estilo de vida diferente. Y ese trabajo que yo desarrollé en marketing, yo amé a mi jefe en el sentido profesional, claramente, pero en el sentido de que trabajar para promover la cultura, promover la lectura, trabajar con escritores, trabajar con libros, o sea, yo amé ese empleo de marketing que fue para una librería en México y esta que tanto amo, o sea, es una de mis marcas favoritas en general, Gandhi. Y entonces, pero era esa búsqueda de ese estilo de vida lo que me seguía diciendo, no, no, no va por ahí. Y es ahí cuando llegó a mi vida la traducción. Qué Precisamente loco. es como una mezcla que las cosas van sucediendo, ¿no? Para esto pues ya Sí. habían pasado años y yo en ese entonces, pues desafortunadamente mi papá falleció. Yo estaba, te digo, Mm, trabajando, falleció de un día para otro. Fue un golpe muy fuerte para mí. O sea, me acuerdo todavía la sensación en el cuerpo, ¿no? Cuando me dijeron, cuando me enteré. Y eso fue como un golpe que a mí me hizo decir hacia dónde quiero llevar mi vida y qué son las ujú, prioridades para mí, ¿no? O sea, ahí fue como un clic. Y por más que yo amaba mi carrera en el área de marketing, no me mm. estaba llevando a la vida que yo quería. No me estaba dando la posibilidad de incorporar hábitos de bienestar, de salud, ir a clases de yoga, de meditación, porque estaba absorta en mi trabajo, ¿no? Prácticamente Claro. era muy difícil. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero estudiar otra cosa. Me acuerdo cuando hablé con mi jefe, que nos llevamos muy bien todavía, ¿eh? O sea, ya no es mi jefe, pero todavía somos muy buenos amigos. Y me acuerdo cuando yo le dije, oye, es que yo quiero estudiar idiomas y quiero viajar y quiero hacer yoga. Y esto no está muy alineado con mi estilo de vida actual. Y él se quedó así como, Elenita, porque me decía Elenita, Elenita, ¿estás consciente que aquí puedes crecer demasiado? Puedes llegar a ser gerente de tal y tal y tal. Y yo, sí. Y estás No, consciente pero que vas yo a quiero otra dinero. cosa. Sí. Claro. Y entonces, híjole, fue muy duro, pero te digo que esto de mi papá fue un catalizador y me hizo Ujú. darme cuenta y decidir. Entonces no lo dudé, apliqué para la UNAM y yo, mira, me acuerdo que a nadie le dije, ¿no? Ni a mi mamá, a nadie le dije en ese entonces. Yo hice nada más el examen, fíjate ya cuántos años de haber salido de la prepa y de la universidad. Y dije, pues voy a hacer el examen de admisión a la UNAM, ¿no? Que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es de las más importantes en México. Y normalmente nadie se queda, o sea, pasas y haces los exámenes y no te quedas. Y yo lo hice un día, pedí un día de trabajo, dije, no voy a ir a trabajar, me fui un viernes, me acuerdo, hice el examen y era el último día porque ya los resultados iban a salir a la semana siguiente. Y era precisamente para estudiar la licenciatura en inglés, ¿no? Como lengua extranjera. Yo lo hice por pura, dije, vamos a ver qué pasa. Y que me quedo. Y ahí fue cuando, híjole, de Ya acuerdo está. que yo dije, tengo que decirle ahora a mi mamá porque ¿cómo le voy a comentar, no? Mamá, dejo mi licenciatura, muchas gracias, dejo mi trabajo estable y empiezo una licenciatura desde cero y sin trabajo. Entonces yo sabía que esto iba a ser algo muy, muy loco para mucha gente, pero lo hice. Lo hice y me sentí muy afortunada. Obviamente, pues dejé mi trabajo en ese entonces, empecé desde cero,
Así fue como inicié mi segunda carrera. Y mientras estudiaba, pues como ya tenía yo que pagarme todo, porque pues, obviamente mis papás ya me habían ayudado con la primera carrera, ya no podía decir, ay, y ahora me pagan la que sigue, no. Entonces hice yo misma, entonces me conseguí muchos trabajos dando clases de inglés a la par que estudiaba la licenciatura, y de ahí empecé a llevar la vida que quería, me daba horas de tiempo de hacer clases de yoga, me daba tiempo de meditar, y me encantaba porque como maestra tenía yo vacaciones de 3 meses, ¿no? Y en esas vacaciones fue lo que me llevó a la traducción, porque precisamente yo lo que quería era viajar, explorar el mundo, hablar en otros idiomas, y llegué precisamente aquí a Gales, bueno, en ese entonces llegué a Gales, precisamente para encontrar esa posibilidad de explorar otra parte de mí. Y yo quería trabajar con el cuerpo, quería trabajar no tanto con la mente, porque ya trabajaba yo mucho con la mente a través de los idiomas. Somos personas demasiado intelectuales, Sí, ¿verdad? muy intelectuales. Es cierto. O sea, la Es verdad, cierto. somos así, una parte de mí es así y pues por eso soy traductora, ¿no? Pero también otra parte de mí sabe que vivir en la mente no lo es todo y que es muy importante volver al cuerpo, volver a las sensaciones, al contacto con la tierra, ¿no? Y eso fue lo que me trajo aquí a Gales. En uno de esos periodos de 3 meses de vacaciones dando clases, me vine, ¿no? Me vine para acá, estuve haciendo cuestiones de voluntariado, trabajando en diversas organizaciones, me gané una beca pagada para coordinar a voluntarios ingleses, bueno, británicos, para viajar a otros países y traer gente de otros países a trabajar aquí al Reino Unido. Estuve trabajando ahí, ¿no? Y eso me llevó a la traducción, porque en ese puesto que tuve era una beca, pues porque me dieron prácticamente un departamento para mí, me daban una mensualidad y prácticamente todo pagado, o sea, yo no pagué nada. Me acuerdo cuando le conté a mi mamá y me dijo, Wow. ¿estás segura que no es trata de blancas? Y yo me reí. ¡Qué horror! Pobre. Y le dije, mamá, no, te lo juro que eso existe, hay otras posibilidades. Pero Qué era difícil gracioso. verlo, ¿no? Y entonces, Claro. aquí estando en este empleo que te digo que estuve desarrollando, eh, una de las personas que yo conocí estando trabajando aquí en Inglaterra, me dijo, oye, es que una de mis amigas requiere a una persona que hable español porque ella es productora. Y entonces estaba haciendo estaba haciendo una película que de hecho se llevó a Argentina, Londres y México. Y ella Ah, necesitaba urgentemente a una persona que fuera nativo hablante del español y específicamente el latinoamericano, no latinoamericano, sino el español latino, sí, español latino, el claro. castellano, ¿no? El de España. Y entonces yo estaba ahí al lado, era amiga de mi amiga y me dijo, oye, ¿puedes venir a mi estudio y te pagamos? Y yo en ese entonces lo único que tenía era pues mi licenciatura en enseñanza de inglés, pero y obviamente conocimiento lingüístico, pero en otro nivel. Y entonces le dije, sí, yo puedo ir, o sea, ella me dijo, como nativo hablante necesito, yo perfecto, como nativo hablante, sí, claro. Entonces fui y terminé lo que ahorita ya entiendo lo que es, una revisión de títulos para la película que salió en español, ¿no? Y ahí estuvimos, me acuerdo, 6 horas en el estudio, yo estaba, ahí fue también donde vino la cosquillita, la primera, ¿no? De la locución. Entonces, Todo está conectado. con esta chica y los ingenieros de audio, y me acuerdo que estuvimos hasta la 1 de la mañana, ¿no? Ese día, porque fue un proyecto como de 8 horas, así en vivo y ahí con ellos, ¿no? Y al regresar a mi departamento, pues yo estaba feliz. Me acuerdo, ni siquiera yo había cobrado, ¿eh? Fíjate lo que es hacer las cosas por amor. Pero al siguiente día recibí un sobre y me dio 500 libras y me lo dejó en mi departamento. Y ella me dijo, Wow. porque sé que no lo ibas a aceptar. Me lo dejó. Imagínate, imagínate, yo me quedé El así como shock. que sí, yo no lo iba a aceptar, pues porque era para mí un favor, para una amiga, ¿no? Y ahí fue en ese momento, cuando recibí ese sobre y después de haber sentido tanta alegría y tanta conexión de hacer algo que me divertí demasiado, porque así yo lo clasificaría, diversión, yo dije, es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen y en ese entonces la palabrita llegó a mí, ¿qué hacen los traductores? Y, y ahí empezó como mi viaje, ahí fue cuando empecé a investigar más y ya después pues se dio la oportunidad de hacer mi maestría en traducción, ya que yo estaba viviendo aquí en Inglaterra. Pero Claro. ahí fue el inicio de la semillita, fue el yoga que me llevó
a la meditación. Me encanta, sí, me Pero, encanta todo ese recorrido, porque en general, viste, nunca, o bueno, no todo el mundo llega directamente a una carrera. No es que uno se levanta un día y dice voy a ser traductor y puede ser, hay gente que lo hace, pero hay otros recorridos que van por otros lados, que se conectan con otras cosas, con otras búsquedas, y que uno lo ve, en el momento lo ve como algo raro, pero en realidad son esas casualidades que terminan como tejiendo, ¿no? ajá. Un camino. Está buenísimo, me Sí, y encantó. el hecho de que la traducción te deje hacer, tenga esta flexibilidad y te deje hacer estas otras cosas que también te apasionan. Que eso me Claro. parece que, bueno, es genial de la traducción, sobre todo si sos traductor independiente, ¿no? Y tenés esa flexibilidad de horarios y demás. A mí me encantaría saber específicamente de mindfulness que haces traducciones y de yoga, o sea, qué material traducís dentro de esa especialización y qué características y desafíos hay dentro de esa especialización. Sí, claro. Mira, es muy interesante porque a veces la gente me dice, pues nada más traduces cosas de yoga, debe ser todo muy divertido y solo muy, muy zen y todo, pero hay de todo, ¿eh? O sea, yo diría que incluso el 50% de mis traducciones, precisamente por mi especialidad de marketing, tienen mucho que ver con estudios de mercado. Pero la diferencia es que son estudios de mercado sobre temas y marcas de bienestar. Y eso me encanta. Una de mis anécdotas que igual me encanta contar porque se me hace muy divertido. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en marketing, igual ya estaba esta espinilla de viajar y yo decía, ¿cómo le haré para viajar? Y una amiga me presentó a un chico que me dijo, oye, es que estos chicos hacen investigación. Era una empresa, ahora ya lo sé nombrar, era una empresa de investigaciones de mercado. Y como ellos llevaban a los investigadores precisamente a diferentes lugares dentro de la República Mexicana, cada fin de semana nos íbamos a un estado diferente. Pero como yo traía, digo, fíjate cómo te llevan las cosas. Yo lo que quería era viajar y yo dije, qué padre, y aparte estoy estudiando relacionado, Ella ¿no? se prendía, había viaje, se prendía. Estuve 2 años en esa agencia de investigaciones como investigadora de mercado. Entonces, haciendo encuestas, literalmente me conocía de pie a pa los cuestionarios, ¿no? La manera en que se entrevista, la manera en que se encuesta, la forma en que se tabulan los resultados, en que se presentan. Y fueron 2 años igual divertidos. Y entonces cuando me empecé a especializar como traductora ya muchos años después, obviamente esto de tener la carrera de marketing y la experiencia en investigación de mercados, me empezó literalmente, empezó solito a llegar clientes que me querían para traducir encuestas de mercado para el mercado mexicano, que es súper específico, ¿no? Que yo me encuentro en el español mexicano. Y entonces era como perfecto. Y de ahí empecé. Y poco a poco, obviamente, al inicio no, como que yo no decía libremente, ay, también soy maestra de yoga, porque esto del yoga a veces mucha gente lo ve como hippie, ¿no? Pero no necesariamente. Totalmente. Y Es lo que nos pasa no cuando... lo publicaba, Sí. Perdón. Sí, a mí me pasaba lo mismo con que no decía que era actriz en una época, porque me iban a tomar como muy, no sé, viste, la gente te ve como, esta es una loquita. Sí, es una hippie. Entonces, durante un tiempo me hice la seria y no revelé mi otra profesión. Después ya está, Qué listo, ya lindo, qué lindo. me hice cargo. Qué padre. Sí, las dos. Marina muchos años trabajó como actriz, Ajá. ahora ya va a volver, ¿no? En algún momento va a volver. En alguna vez, pero sí hice muchas giras por México y me encanta Sí. México. Ajá. México tenés ahí para viajar y conocer Es tanto. lo que te digo, es un país, o sea, 32 estados, fíjate, ¿eh? Es Sí. increíble. Y tan variado en cuanto a cultura, las personas, lo que comen, todo, muy Claro. distinto, muy Mi hermoso. esposo dice, México, obviamente él como inglés en México, pues extranjero, siempre me dice que México es como, debería ser un país cada estado, porque es tan diferente. Y sí, le digo, sí, es una desgracia que todo se tienda, o sea, yo soy de la Ciudad de México y hay pues 22 millones de habitantes solamente en la Ciudad de México. Claro. Es increíble, ¿eh? Y en todo el país creo que ahorita ya hay más de 110 millones, o sea, es increíble. Sí, La enorme. variedad y la diversidad cultural es maravillosa, pero también digamos que el tratar de unificar como traductora también ahí hay retos, ¿no? Pero bueno, existe esto que le llaman el español neutro. Tratamos ahí de manejar, pero sí. es todo un reto. Sí, es todo un Pero tema. la pregunta ya que estaba yo diciendo. Sí, lo que traduzco. Sí, que te interrumpí, perdón, porque No, me al sentí contrario, identificada. está súper bien.
eso es lo que le da ¿cómo dice mi suegra? ¿Cómo dice? Variety is the spice of life, ¿no? Que le da la variedad. Y sí, hago mucho lo que son estudios de mercado para marcas naturales y para productos naturales de bienestar. También hago blogs de traducción igual sobre cuestiones de bienestar. Y estas dos me llegan sobre todo por agencias de traducción. Y ya son como dos tipos de clientes los que tengo, ¿no? Las agencias de traducción que me mandan todo esto, investigaciones de mercado, los blogs, artículos de publicidad y de marketing, igual para marcas saludables. Y por otro lado también tengo este otro tipo de clientes que son maestros de yoga y también autores, porque precisamente una de mis áreas por ahí que me gusta, todavía no me he especializado a profundidad y no lo pienso hacer muy pronto, que tengo muchos otros proyectos al momento, pero he traducido un libro sobre, pues yo le llamaría mindfulness, se llama Campo de Entrenamiento Budista, y es sobre cómo estar presente, ese desarrollo personal. Entonces es más sobre ese tipo, ¿no? de literatura, de desarrollo personal. Y me encanta, pero la verdad ahorita no me estoy dedicando totalmente a eso. Solamente acepto libros si estoy totalmente conectada con ellos, porque aparte de que llevan mucho tiempo, es una inversión energética grande. Entonces, ahorita digamos que me doy el lujo de decir, si conecto con el libro y con el mensaje, lo tomo. Y si no, mejor pongo mi energía donde sé que voy a funcionar de manera más óptima, ¿no? Que eso es muy importante para mí. Y también pues hago este tipo de traducción de manuales para los cursos de formación de profesores de yoga. Esa es otra de las medidas también. Que tengo varias amigas extranjeras cuando yo vivía en México, porque viví en otro estado también, que eran maestras de yoga, pero venían de otros países. Por ejemplo, tenía una amiga de Estados Unidos que se vino a vivir a México en ese entonces, y entre ella y yo, pues yo siempre he estado metida con lo del yoga, ¿no? Y eso me ha llevado a las cosas. Y en estos encuentros de yoga, que casi siempre son internacionales, ahí me encuentro gente, ¿no? Que me pongo a platicar en inglés, me pongo a platicar en español y siempre termino interpretando entre uno y otro. Me ha tocado interpretar conferencias, digamos, de manera ni siquiera planeada, ¿eh? O sea, que de repente llega un conferencista y obviamente sí está ahí, sí hay intérpretes y traductores, pero normalmente en los eventos de yoga no, o sea, es gente que está dentro de la misma industria que habla inglés y español, esa es la verdad. Claro. Y en esos entornos informales, digamos que he conocido gente que de repente me dice, pero tú eres traductora, y obviamente, y sí, te especializas en yoga, y guardamos contactos, seguimos en comunicación, y cuando hacen sus cursos para entrenamiento de profesores, o no sé, meditación, mindfulness, yoga, seguimos ahí y, oye, ¿me ayudas con el no? Sí, claro. Entonces son muy diferentes los tipos de clientes que tengo, ¿no? Privados y también agencias de publicidad y de investigación. Qué bueno. Súper interesante. Justamente te iba a preguntar si te había tocado interpretar, pero bueno, ya me contestaste esa pregunta. porque me imagino que si hay eventos donde va gente de todas partes, bueno, ahora justo no. Bueno, esta situación que vivimos. No. ¿Y tuviste alguna vez la posibilidad de combinar la traducción, el yoga y la locución? O sea, me hubiera encantado, todavía no, ¿eh? Falta, bueno, atención. Es mi proyecto que yo estoy haciendo, donde ya estoy yo grabando videos de yoga y todo, ahí como que más o menos, ¿no? Y sí lo voy a combinar ahí porque estoy desarrollando una plataforma también en la que voy a grabar muchos videos de mindfulness, de meditaciones. O sea, ya es como un proyecto personal que estoy haciendo yo en la cuestión de yoga, integrando. Pero digamos que lo que más se le acerca de la traducción, de la locución, pues son proyectos de bienestar que me hablan mucho para eso, como videos de desarrollo de conciencia social y cositas así, que igual me gusta dar voz a marcas con las que me siento identificadas, o a mensajes, yo diría mensajes. No necesariamente marcas, pero mensajes que realmente quiero compartir, ¿no? Que quiero hacer. O sea, yo creo que el uso de tu voz tiene un impacto muy, muy grande. Y para mí es muy importante que haya una alineación. Digo, no sé, obviamente sí tienes que ser profesional y a veces tomas proyectos que a lo mejor
no están enteramente relacionados contigo, pero el mensaje no te molesta, o sea, no te molesta difundir. Claro. Pero si me hablan para un mensaje que no quiero para nada difundir, pues aunque sea muy bien pagado, no lo voy a tomar. O sea, eso Claro. para mí lo tengo clarísimo, ¿no? Es muy importante. Yo le quiero contar de tu usuario de Instagram, porque estuve chusmeando tu Instagram y me encantaron tus videos, Ay, como soy tu fan. Sí, lo Y vamos a pueden compartir encontrarla, se llama canal. Yoga Sí. de Escritorio, el usuario de Elena. Pueden entrar y ahí ella tiene... No, en serio, me encanta como tu energía y cómo... No, me llegó. Ay, Así que lo Sí, es muy recomiendo. lindo. Sí, a mí también. Yo también te estuve, porque nosotras somos muy profesionales. Entonces siempre estoqueamos al invitado antes. Y también me encantó, la verdad que está buenísimo. Y está buenísimo, o sea que cuando preparás, por ejemplo, cursos o lo que sea para traductores, ¿en Ajá. qué te concentrás? ¿No? ¿Qué parte del yoga yo creo que todas, no, vamos a decir la verdad. Pero Sí. bueno, digo, hay algo que vos decís, bueno, voy a conectar esto con esto. Claro. Sí. Fíjate que algo que a mí me gusta mucho destacar del yoga, y es algo que yo creo que me quiero convertir en una embajadora de este mensaje realmente, quiero quitar esa idea de que el yoga es solo fitness, quiero quitar Ajá. esa idea de que el yoga solo es para chicas delgadas y para mujeres, y quiero Ujú. quitar esa idea de que el yoga es solamente una cuestión de flexibilidad, porque realmente nunca van a encontrar, o sea, yo creo que en los videos que yo hago, ese no es el objetivo es cómo lo incorporas a tu vida y cómo beneficias tu trabajo, no nada más a nivel profesional, ¿no? Sino también tu desarrollo personal, cómo ayudas, por ejemplo, en el caso concreto de traductores, me centro, si es un curso de yoga para traductores, pues no me voy a ir a hablar de yoga y los beneficios del yoga, o sea, no, me enfoco a la parte práctica. ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar concentración? ¿Qué relación tiene nuestro cuerpo también? Porque esto, a mí eso es no sé si ya echaron un ojo a mi Instagram, algo que me encanta a mí destacar es siempre, cada parte de nuestro cuerpo está asociada con diversas formas de nuestro pensamiento, de nuestra manera de abordar la vida, de nuestra forma de comunicar, de la forma en que tomamos decisiones, de la manera en que tenemos claridad o falta de claridad, de nuestra capacidad de enfoque. O sea, hace poco en el video, justo creo que era de ayer o antier, hablaba yo sobre la relación que tiene la pelvis con la toma de decisiones, ¿no? Y cosas así, o sea, a mí me encanta darle ese enfoque aplicado totalmente a nosotros como traductores, por ejemplo, cómo el hecho de mantener la postura en cierta o determinada forma te puede incluso traer vitalidad o claridad. Y también una postura incorrecta te puede hacer reducir tu productividad por muchas razones a nivel Totalmente. fisiológico, ¿no? Claro, te genera bloqueos, sí. Exactamente, o sea, bloqueos en el cuerpo que después se trasladan que están en el cuerpo y se manifiestan a través de la palabra y de la mente y viceversa. Puedes también desbloquear la mente desbloqueando el cuerpo. Y esto es súper interesante, o sea, trabajando, o sea, cuando quieres tener realmente buen rendimiento como traductora, al menos a mí me pasa, si mi cuerpo está ocupado pensando en los dolores de espalda que tengo por no haberme movido por estas 6 horas de trabajo, es muy poco probable que yo tenga un rendimiento y que la calidad de mi trabajo realmente se muestre así, porque a veces no sé si les ha pasado, y a mí me ha pasado, por eso lo sé, estás tan concentrada en tu escritorio, no te quieres salir porque crees que esa es la manera de ser más productivo, y sigues dándole vueltas y vueltas y vueltas a un concepto, a estas palabras intraducibles, ¿no? A las que yo les llamo estos conceptos tan lindos por ejemplo, en el marketing hay un montón y en los libros de mindfulness y de yoga también, que de repente estás ahí tratando de sacar y encontrar la respuesta, el término correcto, el sentimiento, como la parte de la esencia de esa palabra, y estás hecho bolas en la cabeza. Y apenas te paras, vas por un vaso de agua, te mueves, y en ese momento en que estás sirviéndote el agua, te viene el término a la mente. Es así. Muy claro de cómo tal cual. salir de la mente de repente te ayuda precisamente a regresar a ese estado, ¿no? De mayor conexión. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, es cómo puedes aplicar todas estas estrategias de respiración para tener mayor productividad, para tener más enfoque, para tener mayor claridad, para sentirte más vital, incluso también para comunicarte de forma diferente y desde otro espacio, no desde la cabeza, sino desde un espacio más, me tocó el corazón, porque desde un espacio más humano a humano,
con tu cliente. A mí ese trato humano es lo que me ha cerrado muchos clientes, ¿no? O sea, yo sé que hay muchísimos buenos colegas traductores, muchísimo mejores que yo, o sea, habemos muchísimos expertos en el área, pero a veces lo que cierran esa comunicación, ese contacto, es tu capacidad de conectar con la otra persona desde otro nivel, ¿no? Y a veces no podemos conectar con otros si no estás conectado contigo. Eso te lleva a la duda. O sea, no puedes conectar con otros cuando ni tú mismo tienes conexión contigo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. es una cuestión de autoconocimiento, de salud, a nivel físico, obviamente, pues la cadera, la espalda, evitar el síndrome del túnel carpiano, que nos afecta mucho en las muñecas como traductores, toda la espalda, los problemas de cuello, las cervicales, que después tienen un impacto en nuestra vida ya, no nada más de salud, sino personal. Entonces tiene esta parte física, ¿no? Pero también tiene esta otra parte mental de cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar tu autoconocimiento, cómo lograr conocer cuáles son tus prioridades y con base en esas prioridades encontrar nuevas formas de ser productivo. O sea, tiene muchos aspectos, ¿no? A nivel físico, mental y obviamente como persona. Obviamente terminas de trabajar y si incorporas estas, yo le llamo pausas activas, estas pequeñas pausas activas, incluso tu familia lo siente, ¿no? Yo tengo 2 chiquitines en casa, mi hijo tiene 3 y mi bebé tiene 1 año y medio, y soy otra persona cuando no estoy todo el tiempo en la computadora, cuando me permito tener esas pausas, esos descansos, me da claridad, me da estabilidad, me siento más conectada conmigo y con ellos, logro más clientes, obtengo, digo, es chistoso, pero esto me ha conseguido mucho más clientes que a veces la cuestión del marketing. O sea, es más la comunicación. Y todo esto yo lo atribuyo al hecho de poder conocer, te conoces tus limitaciones, escuchas, a desarrollar empatía, ¿no? Mi tesis de traducción en la maestría fue precisamente de cómo afecta la empatía a la traducción de libros. Eso fue mi tesis, ¿no? O sea, y esto fue muy, muy importante y esto también se desarrolla a través del yoga. O sea, el conocer qué pensamientos pasan durante el día, qué palabras, porque las palabras, digo, somos traductores, nos encantan las palabras. Y las palabras también te dan o te restan energía. Entonces, a mí me apasiona. Ay, sí, es apasionante. Aparte, esto que decís, que está buenísimo, la verdad, yo creo que ahora con la pandemia, creo que todos lo sentimos más todavía. Por ejemplo, yo me acuerdo los primeros días de encierro acá en Buenos Aires. Me acuerdo que a mí se me cortó la creatividad de repente. O sea, es como que había cosas que no me salían. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué? Y claro, era toda esa cosa, esa energía contenida de la bronca de no poder salir, de trabajar como una loca, de estar todo el día sentada, o sea, de un montón de cosas, ¿no? El miedo, porque también a todos en ese momento no sabíamos qué pasaba, no se sabía si afuera estaba Godzilla o quién, y era como que podías caminar 2 cuadras o si realmente podías ir al supermercado, o si te ponías esto, todavía no usábamos los tapabocas. Y me acuerdo que un día dije, no sé, se van todos a la mierda, agarré una bolsa como que iba a comprar y caminé 20 cuadras, fue como un acto de rebeldía. No, porque soy así, soy como muy, muy intrépida. Entonces salí a caminar 20 cuadras para pasear la bolsa. Porque me acuerdo que me enojé porque acá te dejaban acá a pasear al perro. Claro, no tenías perro, no podías salir a pasear, digamos. Podías un perro ahora. Entonces yo dije, no tengo un perro, saco la bolsa. Bueno, que me paren y me digan algo. Y fue increíble porque en esa caminata se me ocurrieron un montón de cosas que no lograba destrabar. Exacto. Entonces, hay algo de la energía que sí, que uno a veces no lo concientiza porque siempre está pensando con la cabeza. Claro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que resolver esto, tengo que resolverlo. Y las fechas de entrega, y a quién le contestó el mail, y bla, bla, bla. Y uno está siempre en esa vorágine que pasa toda por la cabeza. Claro. Sí. Y es fatal. O sea, está buenísimo. Eso precisamente es parte como de mi propósito, incluso de vida. O sea, es ayudarnos a nosotros mismos, incluyéndome yo, obviamente. Siempre lo hago, obviamente, empezando por mí. Que no puedo hacer algo que yo no haya probado, ¿no? Pero ayudarnos a bajar de la cabeza al cuerpo. Yo siempre siento que eso es indispensable, ¿no? Vivimos en la cabeza y nos manejamos desde la cabeza y tomamos decisiones con la cabeza, pero la verdad que las decisiones
más certeras que yo he tomado en mi vida, no las he tomado desde la cabeza y las he tomado desde el cuerpo. O sea, es algo, es como una metáfora, pero realmente lo digo, desde el cuerpo. Y yo quiero como que regresar a todos nosotros que somos como, trabajamos mucho en la mente, pues porque como traductores la verdad es demasiado trabajo intelectual y el cerebro consume una gran cantidad de energética de nuestro cuerpo. A veces no sé si les pasa, pero después de un día de estar como 8 horas traduciendo, tienes hambre y hambre y hambre y no se te quita. Ese es Sí, total. realmente Totalmente identificada con esto. Mira, pero también, o sea, y todos esos bloqueos se quedan en el cuerpo. Y si no los desbloqueas, todo eso tiene un impacto a nivel mental, a nivel emocional y obviamente hasta nuestra productividad. Hay un señor que yo sigo mucho, su doctrina ha tenido un impacto indispensable en mi vida, se llama Alexander Lowen y él es el padre de la bioenergética. Y él precisamente dice que te puede decir quién eres simplemente de ver tu postura. O sea, me encanta porque a veces la postura en el a mí me sacan la ficha de traductora enseguida. Pero eso lo puedes leer a través del cuerpo, ¿no? Y es lo que te digo, por eso te digo, toda la cuestión que yo aplico del yoga, por ejemplo, en nuestra área como traductores, no me enfoco mis clases, o sea, si ven las sesiones que luego pongo en Instagram, no es nada más, vamos a estirar y vamos. Sí tiene obviamente un propósito físico porque es indispensable mover el cuerpo y es indispensable desbloquear la espalda y los dolores en la pelvis y no sé, los dolores en las muñecas, en el cuello. O sea, sí, eso es muy importante, pero también les doy como un giro y siempre relaciono o trato de vincular las diferentes partes del cuerpo con las diferentes partes de la comunicación, de la toma de decisiones, de cómo comunicar a otro nivel, de la productividad, o sea, le traigo como ese giro, ¿no? Sí, es como integrar la parte física, pero también la parte práctica, porque realmente eso es el yoga. Y es por eso decía que yo quiero cambiar esta idea que no nada más es flexibilidad y acá poses muy de cabeza, eso no es el yoga. O sea, el yoga tiene que ver con cómo lo vives en tu vida, cómo lo aplicas, cómo te contribuye, te aporta para ser mejor persona, para comunicarte de forma más efectiva y no desde la cabeza, desde el corazón. Y aunque suene muy, muy cursi, pero es eso. O sea, fíjate dónde está la garganta. La garganta literalmente es lo que une la cabeza con el cuerpo, con el corazón. Ese símbolo de expresión, cuando solamente vives en la cabeza, las ideas no fluyen de la misma forma. Igual cuando solo vives en el cuerpo y no le metes un poquito al coco, tampoco, ¿no? O sea, es como encontrar, la garganta es ese vínculo por donde comunicas tus ideas. Y si hay como bloqueos en la parte del cuerpo, en la parte baja del cuerpo, la forma de fluir esa comunicación no es igual. Sí, entonces, tiene mucho que ver, o sea, y yo lo he vivido. Me acuerdo una vez estuve traduciendo un video, o sea, es uno de los proyectos más enormes que tuve de traducción, eran como 250,000 palabras. O sea, prácticamente estuve con un solo cliente como 3 meses. Wow. Me encantó, súper divertido, etcétera, pero me quedé como, o sea, ahí fue cuando me di cuenta del impacto que tiene estar tantas horas en el monitor, porque de verdad es que traía yo una fecha de entrega súper ajustada, no sé, fue enorme, y ahí fue cuando dije, el cuerpo me está hablando y me está pidiendo algo, ¿no? Vamos a incorporarlo. Y ahí fue cuando empecé poco a poco, ¿no? A traer todavía más estas pausas ya activas a mi vida. Y obviamente ya después no puedo ahora traducir si no incluyo eso en mi rutina. O sea, es parte de mi rutina porque me da mucha claridad. Me da mucha... La terminología te llega, te fluyen las ideas, las palabras. De veras que hay muchas emociones atascadas en el cuerpo, atoradas en el cuerpo. Y hay una señora también que se llama Louise Hay, es una autora que precisamente habla de esto, ¿no? Cada una de las partes de tu cuerpo están relacionadas con diferentes bloqueos emocionales o mentales que puedes tener. Entonces, trabajando en el cuerpo también puedes lograr desbloquear la mente y las emociones. Súper interesante. Súper bonito. Súper. Aparte es genial, como un camino de autoconocimiento que claramente nos beneficia a todos. ¡Ay, qué divino! Estamos re de acuerdo, vamos a empezar a seguir tu canal asiduamente, te prometemos. Yo las veo. Vamos a ser grandes seguidoras.
si logramos incorporar el yoga a nuestra vida. Sí. Te cuento. Son pequeñas pausitas activas, realmente. Sí, claro, sí. Una diaria, y es como, yo lo imagino, ¿sabes cómo? Como cuando estás, lo que yo hago. Estoy trabajando y de repente digo, a ver, me doy 2 horas. Está comprobado que el cerebro tiene la capacidad de mantenerse centrado en una sola cosa, digamos, a su mayor potencial es por 2 horas, ¿no? Entonces, debes de hacer como, yo esas cada 2 horas, de repente pongo pausa, bueno, yo lo hago solita, pero ahora que lo estoy grabando, me imagino eso, que la gente pueda poner pausa a su trabajo, venir a hacerte la práctica son ejercicios de 5 o 10 minutos y regresar a tu trabajo. Es una pausa activa, ¿no? Es una pausa porque te ayuda a parar la mente, pero también es activa porque estás activando el cuerpo. Entonces son como pausas activas de yoga y mindfulness. Realmente a mí ya me lo vendiste, ¿eh? Yo ya compré. Sí. No hay nada que vender, está gratis. Dijiste 5 o 10 minutos, listo, ya está, listo, compramos. Podemos estructurar para meter esas pausas ahora. Sí. Bueno, te cuento que en esta temporada de En Pantuflas estamos haciendo una última pregunta filosófica, como todas las temporadas, porque no tienen ni respuestas buenas ni malas, simplemente creo que vos ya nos la diste, pero bueno, te la vamos a hacer igual. Y Marina es la encargada de hacer esta pregunta, porque sí. La pregunta dice: si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, como traductora, digamos, ¿qué consejo profesional te darías? Ahí está. Esta está buenísima, ¿eh? ¿Qué consejo profesional me diría? Mi principal consejo es atreverme a desde el inicio a abordar el nicho en el que yo pertenezco. Eso. O sea, abordar lo que realmente sé que quiero hacer. Porque yo empecé mucho, ¿no? Con la parte de, pues, del marketing y todo, y tenía muy oculta esta parte del yoga, ¿no? Pues porque yo pensaba, no van a llegar, ¿a quién le va a interesar, no? Clientes de yoga van a decir, ahí está hippie, ¿no? Traductora. Y entonces, ahora lo que me digo es, ¿sabes qué? Tienes que abrazar lo que eres, lo que te encanta, y totalmente ser coherente con eso, porque de ahí realmente es el mayor valor que le puedes dar al mundo, cuando eres coherente. Entonces, yo desde el inicio, si me pudiera, digamos que retroceder el tiempo y volver a empezar, desde el inicio diría, yo me especializo en yoga y en mindfulness, y también hago marketing. Pero es como desde el inicio, porque dejé pasar 5 años a lo mejor, antes de atreverme a abrazar. Me acuerdo que yo en LinkedIn, cuando me ponía en LinkedIn, o LinkedIn, como dicen en México, me da risa, ¿no? Que aquí dicen, mi esposo cuando fue para allá dice LinkedIn, y todos, ¿qué? LinkedIn. ¿Bien? LinkedIn, claro. LinkedIn. También le decimos LinkedIn. No, LinkedIn, como queda. Yo ahí me tardé 5 años en poder abrazar, incluso abiertamente en mi descripción, que era profesora de yoga. O sea, yo ya era profesora desde hace muchos años. Y yo solo ponía traductora y después locutora. Claro. ¿No? Pero ahora no, ahora es parte de mi vida, de mi perfil, no lo niego. Y yo creo que abrazar y ser coherente con quien eres y con lo que amas y con tus pasiones no puede más que manifestarse en poder dar más valor a tus clientes, porque vas a atraer a la gente que realmente conecta contigo, con tus ideas, el tipo de proyectos que quieres abordar, que quieres hacer, en los cuales más puedes dar valor. Pues precisamente porque lo vives, lo respiras, es parte de tu vida. Entonces, yo di un taller hace poco no hace poco, al inicio de la pandemia en PROS, precisamente sobre cómo elegir tu nicho como traductor o como locutor a través del yoga y el mindfulness. Y la parte principal de la premisa de ese taller era precisamente cómo encontrar tu propósito, ese autoconocimiento precisamente que puedes obtener para ayudarte a encontrar tu propósito, porque de ahí va a salir tu nicho. Y tu nicho ya lo sabes, pero a veces lo ocultamos, ¿no? Pues por esto de, yo soy medio hipizona, ¿no? Sí, porque soy medio... por prejuicios. Lo que decías ahorita, de uno. Exacto, sí, ¿no? o miedo a veces de perder oportunidades. Exacto. Y en realidad es todo lo contrario. En última instancia te conviene. En un nicho. Digo, ahorita mías, te lo juro, hasta... Luego me da risa porque mis clientes hasta conectan conmigo, incluso a través del yoga. Me dice, es que yo soy, Véngate el yoga, por cierto, y se encuentra una línea nueva de comunicación, ¿no? Que ocultas, nadie va a saber, y yo creo que nosotros brillamos por lo que somos en esencia, o sea, por
lo que sientes en tu corazón, por lo que eres, no por esos títulos que tenemos, porque podemos tener 1000 títulos, ¿no? Pues que yo soy esto, yo tengo 20,000 maestrías, 20,000 licenciaturas, sí, pero en esencia, ¿en dónde está la coherencia si eso no se refleja ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el mensaje que yo me diría a mí misma desde el inicio, abrazar lo que te hace único, lo que amas, lo que realmente conecta contigo, con tu vida, y seguro vas a encontrar clientes porque los vas a encontrar. O sea, no es como... Genial. A lo mejor sí no vas a entrar a esta agenda grandísima, ¿no? Decir, todos marketing, no, pero los vas a encontrar, y cuando los encuentres, va a ser gente que realmente conectas, que le das valor, que además te vibras, ¿no? Porque esto es una cosa súper importante. Una vez me tocó, y fue al inicio de mi carrera, hacer una traducción de un manual de hidráulico, porque obviamente cuando empiezas queremos ser todólogos, ¿no? Y ahí es lo que te digo, es por eso que te digo que desde el inicio no ser todólogo. Yo, a partir de ese momento, me acuerdo que yo terminé así, o sea, creo que era como haber corrido 3 maratones en un día, pero no era por la cantidad de traducción, era precisamente porque ese tema no estaba alineado conmigo. Me costó trabajo, me tardé, terminé con el cuerpo hecho trizas, y después mis niveles de energía, pum, por el suelo, o sea, me tuve que recuperar, o sea, era realmente como haber consumió. Paliza. Sí, claro. Ningún trabajo, por muy bien pagado que esté, vale la pena este desgaste de energía, y a nivel físico y mental. No, o sea, no podemos hacerle eso a nuestro cuerpo, no, ni a tu mente ni a tu ser. Entonces, realmente desde el inicio, yo creo que cualquier traductor que venga empezando, yo siempre los invito a conectar, precisamente desarrollar ese autoconocimiento para saber qué eres tú, qué te mueve, qué te hace feliz, qué te gusta, y atreverte a desarrollar tu nicho desde el inicio, porque realmente excelente. eso es lo que te va a hacer a ti único y diferente, ¿no? Que nadie es más. un excelente consejo para buen llevarnos y colgarlo en un cuadrito y pasárselo a todos. Elena, somos tus fans. Sí, Sábelo. somos fans. Gracias totales por venir acá a este podcast. En serio que vamos a ser tus grandes seguidoras. Y en un momento tan clave encanta como este, que la verdad que sí, nos aporta un montón esta visión. Sí. A todas, ¿no? No solamente nosotras. Hablando de seguidoras, fíjate, tengo una persona una de mis primeras alumnas de yoga en la cuestión prenatal, y yo siempre le decía a ella, mira, no me sigas a mí, síguete a ti. O sea, síguete, pero la cosa es que encuentres, a lo mejor si te reflejas en mí, es porque encuentras esa parte de ti, ¿no? Entonces le digo, no me sigas a mí. Sí, está bien que sigas los videos, los escuches, pero síguete, encuéntrate a ti, porque a través de eso tú vas a brillar más. O sea, en lugar de seguir personas, sintamos, o sea, es como volver a ti, conócete, ámate, síguete a ti, y sí, puedes congeniar con otras personas, ¿no? Y yo les agradezco mucho este espacio, la verdad, cuando se pusieron en contacto conmigo, pues me sentí honrada, me sentí agradecida y con muchos deseos de escuchar, compartir. Y les agradezco mucho también, la verdad, me aportan mucho, me traen mucha buena energía a mi vida. En este momento, mira, traigo la sonrisa de oreja a oreja. Por Qué linda. Bueno, igualmente, la verdad que el sentimiento es mutuo, para nosotros es un placer, y creo que toda la gente que escuche este episodio va a encontrar algo nuevo, o se va a encontrar a sí mismo, por lo menos se va a buscar. Va a empezar a que seguir ya es a sí un mismo. primer paso. Empieza a buscar, ¿no? O sea, te juro, va a tener un impacto en tus nichos, en tu trabajo como traductor, en tu productividad, en tu cuerpo, en tu sensación con tu familia. Puta, me pone la piel chinita. Qué linda, muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes, chicas, y gracias por estar ahí, gracias por estar aquí. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.